al arquitecto Luis Longi Traverso con el tema "Como era en un principio, ahora y siempre". Arquitecto por la Universidad Ricardo Palma, ha realizado estudios de posgrado en la Universidad de Pensilvania, donde estudió simultáneamente 2 maestrías, una en arquitectura y otra en escultura, graduándose en ambas con honores. En el año 2008 representa al Perú en la Bienal de Arquitectura de Venecia y en la Bienal Iberoamericana de Diseño en Madrid, España. En el año 2010 es finalista en la 7ª Bienal Iberoamericana de Arquitectura y ganador del Hexágono de Oro en la 14ª Bienal Nacional de Arquitectura del Perú con su obra Casa Pachacamac. En el año 2013 gana el Premio Internacional 121 for 121 Award, otorgada por la plataforma inglesa World Architecture News, reconocimiento a su práctica profesional como una de las 21 oficinas destinadas a marcar nuevas tendencias en la arquitectura mundial en el siglo XXI. Desde el año 2015 viene construyendo en el Valle Sagrado de Pachacamac lo que será el primer centro especializado en la enseñanza de la arquitectura, desde el lado intuitivo de América, donde además de ser su creador y gestor, se desempeñará como su director. Conferencista internacional, profesor emblemático de importantes universidades del Perú y del mundo. Ahora sí, lo invitamos para que realice su exposición. Toda la pantalla es suya, arquitecto Luis Longi. Adelante. Muchas gracias, muchas gracias. Veo que ya llegó mi presentación y ya está la primera imagen, pero me gustaría que quiten esa imagen y quiero hablar un ratito antes de presentar las imágenes. Muy bien. Y quiero verlos y que me vean, porque esa es una condición fundamental para mí, para poder hablar. Y ahora la veo a usted y me emociono. Qué bien. ¿Se puede hacer eso? No, Bienvenido. o estoy pidiendo mucho. Para ir avanzando en los 25 minutos que tengo. Primero agradecerle al Colegio de Arquitectos por la invitación. Si quieren pueden poner la primera imagen, ¿no? Porque lo que yo quería era que se me vea a mí. Claro que sí. Sobre todo porque lo que necesito es que entiendan por qué digo lo que digo. Ya vamos con la primera imagen, no importa. Muy agradecido al Colegio de Arquitectos del Perú por la invitación, especialmente por compartir estos momentos, este tiempo especial de cuarentena con profesionales tan preparados. Preparados desde una perspectiva diferente a lo que es mi preparación, lo cual me parece fenomenal porque con las presentaciones de los 3 colegas anteriores he aprendido un montón, porque el tipo de inteligencia con el que yo me manejo, mejor dicho, ahora que tengo 66 años, ya sé qué tipo de inteligencia tengo, porque por muchos años yo pensé que no tenía inteligencia, que no era muy inteligente. Y el tipo de inteligencia que yo tengo es la inteligencia auditiva. Es aquella que te permite aprender a través de la conversación, de las conversaciones. Entonces, hoy día he conversado con Liliana, he conversado con los otros panelistas, hemos conversado porque los he escuchado y me han hecho pensar. Y he aprendido un montón y voy a reaccionar a eso, acomodando las ideas que traía, por supuesto. Y a diferencia de ellos, yo aprendo a través de la conversación, a diferencia de ellos que aprenden a través de la investigación, de la lectura. Son culto inteligentes, mientras que yo soy limitado con la inteligencia auditiva. Evidentemente las 2 inteligencias son buenas y yo hago esta aclaración porque en el auditorio entiendo que hay igual la mitad de gente que tiene un tipo de inteligencia y la otra mitad el otro tipo de inteligencia, y como siempre los equilibrados, los que están en el medio de estos 2 extremos. Entonces, la primera cosa que se me vino a la cabeza cuando me invitan a hablar con estas personalidades de espacio público, yo dije de espacio público no sé mucho, excepto que puedo empezar a cuestionarme qué es público y qué es privado en los límites, y esa es parte de lo que vine pensando. Luego dije, ¿cuál fue el primer espacio público en general?
Y entonces ya no toco Lima, el Perú y la tierra en general. Y si hago esa pregunta, no sé si hay alguien que la puede contestar, estoy seguro que no, porque estas son las conversaciones que tengo conmigo mismo. Y el primer gran espacio público que hubo en la comunidad se llamó Paraíso. A alguien, un ser le entregó al hombre un sitio que le llamó el Paraíso para que viva feliz ahí. Y solo le dio una regla. Y estoy usando esta metáfora porque es magnífica para entender cómo es que se deben pensar los espacios y no pensarlos tan superficialmente de que si pasó esto, pasó lo otro, que si necesitas más espacio, necesitas menos espacio. Eso es obvio. Las cosas, hay algunas cosas que yo les llamo las actitudes de bombero que tenemos los arquitectos, que la ha tenido también el arquitecto, el Pritzker chileno que vino, que siempre me olvido su nombre, que también es un magnífico arquitecto bombero. Cuando hay un terremoto, él hace la arquitectura para el terremoto. Cuando hay un tsunami, hace la arquitectura para los tsunamis, Aravena. Igual, los arquitectos nos hemos acostumbrado a ver desde muy superficialmente. Por eso uso la metáfora. A nosotros nos dieron un paraíso para vivir en un paraíso y nos dieron solamente una regla. Ahora tenemos otro paraíso y tenemos muchas otras reglas. ¿Quiénes dan la regla? ¿Quiénes dan las reglas? Las autoridades. O sea que las autoridades deberían ser gente que piensa como Dios. Deberían gente que piensa más allá de la lógica. Y las leyes y las gestiones y todas las cosas de las que hemos hablado hoy día serían de repente diferentes, de repente un poco mejores. No sé. Y la belleza de esto de comenzar en el paraíso es que el título de esta conferencia también se podía haber llamado Del paraíso al paraíso, porque tenemos que diseñar el nuevo paraíso, pasando por todas estas cosas que nos toca vivir. Y el nuevo paraíso es el trabajo que debe ser, que tendríamos que hacerlo pues en la misma dimensión como se creó el primero. Estoy usando estas metáforas porque a mí me ayudan a pensar en lo esencial de lo que debemos tocar, en lo esencial de lo que en la manera esencial en la que debemos pensar para hablar de cualquier cosa, ¿no? Luego yo digo, hay una cosa que todos los panelistas no han mencionado mucho, ni la mencionó Aravena en su exposición tampoco, no hablan mucho del ser humano. Hablan de la población, del habitante, del pobre, el rico, el que tiene, el que no tiene, pero no hablan del ser humano. Y el ser humano es un ser extraordinario hasta que peca. Es un ser extraordinario hasta que comete, hasta que rompe las reglas. Y en el Perú somos de los mejores rompiendo las reglas. Y entonces ahí me gusta ir primero, ¿quién fue el primero que rompió las reglas en el Perú? Entonces ayer yo hablaba de esto en un programa que tengo en vivo, en Instagram, y encontré a Rodo Tiznado que me contestó a esa pregunta, me contestó diciendo el peruano 1. ¿Quién es el peruano 1? ¿Quién debería diseñar los nuevos parques? Y él me dijo el peruano 1. Pero en realidad, ¿quién rompió esta regla? Esto que le llamamos Pepe el Vivo. ¿Quién fue el primer Pepe el Vivo? Y yo digo, el primer Pepe el Vivo no fue Pepe, se debería llamar Paco, de Francisco. Francisco Pizarro fue el primer Pepe el Vivo, el primero que le sacó la vuelta a los acuerdos, acordó con Atahualpa ciertas cosas y le sacó la vuelta a Atahualpa. Y de ahí comenzamos con los Pepes el Vivos que somos todos nosotros. Entonces, si no hablamos del paraíso en el que tenemos que vivir y si no hablamos del ser humano que no debe ser Pepe el Vivo, entonces estamos hablando de superficialidades. Estamos hablando de unas cosas que estamos resolviendo los problemas inmediatos, los problemas superficiales. ¿Cómo deberíamos pensar para poder sugerir nuevas cosas, esas cosas que son las que faltan y a nadie se le ha ocurrido todavía? Que a nadie se le ha ocurrido todavía porque simplemente apagamos incendios y no hacemos una cuestión preventiva. Evitar que estas cosas pasen. Entonces, ¿cómo haríamos para cambiar a Pepe el Vivo? Y ahí comienza todo un tema sociológico, antropológico y filosófico. Y que no va a cambiar así nomás. ¿Cómo hacemos para que no exista Pepe el Vivo en el Perú? Porque Pepe el Vivo en el Perú hace que las reglas se rompan y que no podamos cumplir con todas las metas que deberíamos cumplir y que lamentablemente las copiamos. Todos nuestros modelos son extranjeros. Todos los modelos de intervención en entorno natural, en entorno modificado, todos son
copia de experiencias extranjeras, los grandes nombres de las grandes universidades que vienen a aplicar ciertas cosas que funcionan en Barcelona. Yo estoy harto de lo que usan los urbanistas como modelo Barcelona. ¿Y qué tiene que ver Barcelona con adaptan a Barcelona, adaptan Lima a Barcelona y son dos ciudades totalmente distintas, ¿no? Entonces, si es que no tomamos las cosas desde esa perspectiva, estamos hablando pues de cosas demasiado superficiales, como lo he dicho. Entonces, ¿qué sugiero? Siendo un intuitivo como soy, que habla como hablo, que siempre tiene algo que decir, así no sepa del tema, porque de alguna manera el no saber del tema en el que hoy día estamos y que hay tanta gente experta, me da la opción de repente, hablando, sugerir alguna cosa nueva, alguna cosa diferente, que es lo que se tiene que hacer. Y entonces, esto de que vendrán nuevas pandemias, esto que vendrán nuevas cosas y que tendremos que aprender a vivir diferente, eso va a pasar. Entonces, el pensar ahora en que tenemos que modificar los mercados, como que es obvio, ¿no? Habría que pensar qué otras cosas más van a pasar o nos las vamos a pasar apagando incendios. Posiblemente esa sea la opción. Pero mi charla se centraba un poco más en que el que hace las leyes es Dios. Y el que hace las leyes en nuestros tiempos son los congresistas. Miren qué diferencia. Miren qué diferencia. Y ahí comienzan los problemas. Y entonces, claro, si esa gente tan preparada o tan poco preparada hace las leyes, ya sabemos cómo vamos a vivir. Y entonces y bueno, de esto y de esta manera puedo hablar los 25 minutos y no necesitamos ni presentación ni nada. Pero ya que tengo la presentación, ya que la tiene alguien, voy a empezar explicando qué es lo que quise hacer después de esta introducción, más o menos eufórica, más o menos apasionada, porque realmente son cosas que me interesa transmitir. Me interesa transmitir la parte que no se ve de la gente. Es muy fácil solucionar las cosas que se ven. Hay que tratar de solucionar lo que no se ve. Y lo que no se ve está en el espíritu de la gente. Entonces, en cualquier empresa debería haber una persona, un socio que se dedique a esa parte. En cualquier municipalidad debería haber un socio que se dedique a esa parte, que se dedique a analizar también la parte emocional, la parte afectiva, la parte espiritual de los que organizan estos equipos que van a trabajar en el bienestar de la ciudad, ¿no? Y luego dije, ¿qué experiencia tengo yo? Porque yo solo puedo hablar de la experiencia que tengo. Yo no investigo, yo no veo proyectos, no uso referentes para hacer mi arquitectura. Alguien me decía que los referentes que yo uso son los incas, y sí los uso, pero no como referentes de copiar lo que hacen, sino de sentirme inca, de aceptarme como peruano, que esa es la otra condición que también todos tendríamos que aceptarla para poder planificar para el Perú. Porque esta planificación con modelos mundiales, globales, que después se tienen que comenzar a analizar en chiquito para adaptarlos al Perú del Pepe el Vivo, ahí hay una situación bien difícil, ¿no? Entonces, ¿qué experiencia tengo yo de que me haya permitido trabajar con las autoridades de una manera directa? Porque yo soy artista, yo no soy un planificador, yo soy un creador, un creativo. En realidad, creador. Después nos dicen creativos para bajarnos un poco la condición, pero el creador es alguien que vive elevado en otra condición. El planificador es un poquito más preciso. Esa es la gran diferencia y ahí es donde nos separamos. Entonces, como creador, como diseñador, ¿qué experiencias me ha tocado vivir en el contexto peruano, en la ciudad? Y esas las podría compartir. Una fue la habilitación urbana del centro comercial Plaza Puruchuco, que la hice hace 17 años y recién se ha construido. Pero no se construyó con lo que yo diseñé, se construyó con lo que Interbank decidió hacer, porque llega el siguiente factor, la plata funciona de esta manera, las inversiones funcionan de esta manera, y usted, artista, creador, no encaja en esto. Y ahí viene el divorcio. Ahí viene el divorcio de lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer, de lo que se debe sentir y de lo que no se debe sentir, y de que quienes finalmente toman la decisión.
y lamentablemente la decisión final la toma el dinero. Y ahí viene un problemón del cual también podríamos hablar hoy. El dinero es el que toma la decisión. Y bueno, ese fue uno y dije, no, ese no lo presento porque bueno, al final hay maquetas y cosas. Y si vieran el proyecto es increíble, pero y lo que han hecho también es increíble, pues, pero son otros tiempos, es otra lógica, lo que fuese. Y entonces dije, voy a presentar el intento. No, dije, voy a presentar algo que tiene que ver con una crisis, algo que tiene que ver con la última vez que estuvimos en toque de queda. La última vez que en el Perú estuvimos en toque de queda, en Lima estuvimos en toque de queda, fue durante los tiempos del terrorismo, donde murieron 80,000 personas, o sea, muchísimas más de las que están muriendo ahora en esta crisis. Y había toque de queda. Y entonces, claro, después de eso siguió la vida y tal cosa, y se intentó hacer una gestión de con el arte, conmover a la sociedad para que esto que pasó en la época del terrorismo nunca vuelva a suceder. Y ahí es donde me pidieron hacer la exposición que se llamó en quechua Yuyanápac, traducida para que no se vuelva a repetir, y que ahora está en el 6º piso del Museo de la Nación como colección permanente, y es una exposición fantástica, para la cual después un grupo de gente de bien se juntaron y me convocaron para trabajar gratuitamente en la gestión de lo que debería ser el lugar definitivo de esa colección, de esa exposición de Yuyanápac. Y el lugar definitivo de esa exposición Yuyanápac tenía que ser el Museo de la Memoria, cuya gestión la realicé durante 4 o 5 años, ad honorem. Y el momento en que se consiguió la plata, hice exposiciones como la que estoy haciendo, como la que les voy a hacer, vamos a mostrar rápido, son muy poquitas imágenes y eso va a pasar rápido, es más importante que lo explique ahora que estoy conectado. Se consiguió alemana, $2 millones, cuando se consiguió el dinero, apareció Pepe el Vivo peruano, y dijo, ya hay plata, entonces no le vamos a permitir a Longhi que haga ese museo, porque en realidad debe haber concurso, y se hizo el concurso, y vino Pepe el Vivo el del concurso, Pepe el Vivo el otro, Pepe el Vivo el otro, y todas las autoridades manejaron las cosas como quisieron manejar, y pasó lo que quiso pasar. Yo perdí el proyecto, y se hizo otro proyecto, y la muestra Yuyanápac sigue sin un contenedor definitivo, porque se cambiaron, entró la política, entraron todos estos medios. Y esta imagen, por ejemplo, el proceso que trabajamos para esa gestión, esto es lo más a lo que yo he llegado en gestión y la hice con trabajo y con arte. Este es el Campo de Marte, ven, este es un espacio público tradicional de Lima, uno de los más importantes, y nosotros sugerimos al alcalde de entonces, de Jesús María, un señor Ocros Poma, le sugerimos hacer el Museo de la Memoria en el Campo de Marte, enterrado. Muy parecido a como después la Casa Pachacamac, que está enterrada. Estaba en esto de tratar de hacer arquitectura integrada a la naturaleza. Entonces, la siguiente imagen ya se ve el Campo de Marte. Si es que viene la siguiente imagen, no voy a seguir hablando. En la siguiente imagen se ve el Campo de Marte, y en la siguiente se va a ver ya la intervención, mi intervención en el Campo de Marte, alojando al Museo de la Memoria. Y ahí viene eso que les quería decir. No pasan las imágenes. En todo caso, bueno, en este Campo de Marte se hizo lo que podía ser el Museo de la Memoria. Se sugirió, finalmente nadie lo aceptó. Esta es la imagen del Campo de Marte y la siguiente ya es la imagen de la propuesta. La siguiente es de la propuesta. La propuesta de ya es el Campo de Marte, y hay estos tajos en el que te llevan a una arquitectura enterrada que sería el contenedor de la exposición. Siguiente. Ahí un corte explica más o menos cómo sería eso, ¿no? Es un corte que te permite tener el parque tal y como está, el espacio público, pero que también te acepta una actividad que no es tan pública, pero que se puede integrar. Que ahora, esto es hace 10 años, ¿ah?
ahora le llaman los parques culturales. Esto era una propuesta de repente prematura, de repente visionaria, de los parques culturales. Pero nadie me hizo caso. Hace 12 años, 11 años, el alcalde de Ocrospoma se chupó, no quiso hacerlo, y eso que estaba acompañado de gente muy importante. No voy a decir los nombres simplemente por respeto. Siguiente. Sí, las siguientes imágenes muestran más o menos cómo se vería, cómo son las exposiciones debajo del campo de Marte, como espacio público. Sí. Ya tenía esta propuesta, ya se iba a realizar, ya estábamos bastante, simplemente necesitamos un poco más de plata, todavía no salía la plata, los 2 millones de la embajada alemana, sigue, hasta que Ocrospoma nos dijo, no se puede, no se puede, y no se puede. Así se veía el interior. Y esto se había trabajado pues a todo nivel, ¿no? Ahí está la vista, el corte longitudinal y la vista del parque visto desde arriba. Entonces, cuando nos dijeron, no se puede hacer en el campo de Marte, ya no se puede, vino el alcalde de San Miguel y nos dijo, tengo un espacio público, un espacio que le pertenece a la municipalidad, donde podría venir el museo que quieren, el Museo de Yuyanapa, el Museo de la Memoria. Y entonces, yo, buena gente, o romántico, o estúpido, lo que fuese, ya hago un proyecto para eso también, que es la siguiente. Nos dan el acantilado de San Miguel y hacemos una propuesta para el acantilado de San Miguel también, a este nivel. Una propuesta que se puede presentar en una embajada, se puede presentar en un auditorio para conseguir los fondos. Pasa a la siguiente, por favor. Estos son los planos del campo de Marte. Sigue más rápido. Ya, acá no, la anterior. La anterior. ¿Quién me está ayudando? No estamos compatibilizando. Antes. Ya. Ahí está la fachada de lo que sería ahí está. El acantilado de San Miguel nos daban ese pedazo para hacer el contenedor definitivo de la muestra Yuyanapa, lo que sería el Museo de la Memoria. Hicimos esta propuesta para presentarla, todo. Resultó que este terreno tampoco le faltaban papeles, no estaba totalmente legal. Entonces, sigue la siguiente. Se hizo una cosa interesante que digamos, tenía este concepto de sugerir ciertas piedras incas como basamento de Lima, como para decir, el basamento de nuestra cultura es nuestra cultura, y después vino lo que vino. Y ahí se veían como 4 o 5 piedras gigantescas que definían la fachada del museo. Sigue en corte, es la siguiente imagen, en la que se ve ya en corte las distintas salas que eran flexibles, que se podía dar una cosa y la otra cosa, y solo había una sala que ya la tenía definida, que es la siguiente, que se llamaba la Sala del Futuro del Perú. Es la Sala del Futuro, que en esta sala lo que se veía era el horizonte, el mar, y en la siguiente vista se ve una vista incluso más atractiva cuando ves el mar en un sunset, cuando ves el sol como un dios, etcétera, ¿no? Presenté esto, conseguimos plata, se emocionaron, después nos dijeron no se puede hacer en ese terreno, y vino a mi oficina en San Isidro el alcalde de entonces, que apellidaba, no me acuerdo cómo apellidaba, pero este es en el 2009, creo, 2009, 2008. 2009, el alcalde de Miraflores vino con un terreno, que es el terreno donde está el Museo de la Memoria ahora, siguiente, y me dijo, acá es donde debería estar el museo. Es en ese terreno, al lado del Parque Bonilla, y yo empecé a trabajar, me tocó ir a enseñar a Hawái, desde Hawái seguía trabajando, y un buen día recibo una llamada estando en la Universidad de Hawái y me dicen, arquitecto, por favor, envíe toda la información que tiene, porque se va a hacer un concurso. Usted no puede hacer todo. Con mi gestión se ha logrado la plata. Que no se puede, y me sacaron así como lo que cuento de Pepe el Vivo, y me pidieron concursar. Yo dije, no puedo concursar porque si gano,
van a decir que ya yo tenía las respuestas, ¿no? Y si de todas maneras iba a perder. Pero mis asistentes, mis alumnos en Hawái, todos insistieron en que también participe, y sí participamos con la siguiente propuesta. ¿Sí? En la siguiente muestro hasta dónde había llegado con el proyecto. Esta es la información que le mandé a los organizadores del concurso. La anterior le mandé a los organizadores del concurso. Con esto es que hicieron las reglas del concurso y me hicieron participar a mí, que había dado todo. Entonces lo evidente era que yo gane. Pero pues ahí aparecieron los arquitectos mucho más talentosos y entonces yo desaparecí. La siguiente es mi propuesta, que resuelve el tema de la privacidad y los flujos de circulación, etcétera. Y mi propuesta era una propuesta muy simple, que en realidad hubiese funcionado y que no tiene la del museo actual, que yo le dedicaba el Museo de la Memoria a las familias, a los familiares de las víctimas del terrorismo, aquellos familiares que nunca pudieron encontrar los cuerpos de sus seres queridos y que nunca pudieron velarlos, nunca pudieron llevarles flores, ni nada de eso. Entonces se les dio como un campo santo, que sí, la siguiente imagen creo, ya estamos terminando. ¿No? Ahí está nuevamente con esta metáfora, con esta intención de hacer un edificio que parezcan piedras gigantes, que parezcan las piedras de Sacsayhuamán, pero como basamento de Lima, un parque verde que es el Parque Santo, el cementerio de estas víctimas, para que vengan los familiares, y los familiares son serranos, como yo. Los familiares son gente que necesita ir a un sitio y sentirse bien. Un serrano va ahora al Museo de la Memoria y se siente mal. ¿Por qué? Porque no es culto, porque se le ve mal, porque no tiene ese campo santo. Sigue la siguiente. Ahí están los familiares de las víctimas llevando sus flores en el sunset y la cosa. Y en la siguiente se ve un poco más, y es la imagen final que muestra, a mis paisanos que perdieron gente, porque las víctimas del terrorismo se dieron en el interior del país. Cuando el terrorismo llegó a Lima, recién aparecieron los bomberos y apagaron el fuego. Y entonces no estamos acostumbrados a que hayan incendios en Lima para que los bomberos que son de Lima apaguen el incendio y para que se calme todo en el interior del país. Felizmente, hay mucha gente ahora que está volviendo a pie a su lugar de origen en los Andes o en provincias. Y creo que el Perú va a ser mucho mejor. Yo me despido termino solamente pidiendo un pensamiento. No es importante cuáles son las posibilidades que ofrece la pandemia. Eso es importante, pero no es lo único. Lo más importante es preguntarse a sí mismo cómo me ha cambiado a mí la pandemia. ¿Soy mejor persona o sigo siendo el mismo? Y si es que solamente hay un poquito de mejor persona en todos los habitantes del país, especialmente en las autoridades, entonces habrá una mucho mejor vida después de la pandemia, después del COVID-19. Eso es todo. Esa es la presentación. Muchas gracias y disculpen si está muy efusivo, pero así soy cuando hablo a veces. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, arquitecto Luis Longi, por su participación y con una buena reflexión que nos ha brindado. Bien, vamos a continuar en todo caso con el inicio de la ronda de los panelistas y recordar en todo caso que tienen 10 minutos para poder en todo caso realizar sus preguntas o sus recomendaciones de acuerdo al tema. Arquitecto Javier Ugarte Cornejo, decano regional de Arequipa, lo invitamos para que proceda a hacer la intervención. Muchas gracias. Lo que quería saber si me pueden escuchar. Sí, te escuchamos. Muy buenas tardes a todos. Quiero felicitar a los expositores por su valioso aporte que han tenido. Quiero recoger algunas cosas muy importantes que se han debatido, como por ejemplo, la arquitecta Mianga acerca de conectar al ser humano con la naturaleza, los partidos por el señor arquitecto José García Calderón acerca de las iniciativas de participación ciudadana general
los espacios sociales, los espacios públicos. Y Arquitecto Javier Duarte, arquitecto, le escuchamos entrecortado, sí. Por favor. A ver si... Ahora me escucha mejor. A ver, continuemos para escucharlo. Ahora me escucha mejor. Quería rescatar y felicitar las posiciones de los arquitectos. Quería compartir algunas reflexiones muy rápidamente, si es que me lo permite, solo con el ánimo de poder tener algún tipo de alcance al respecto de los espacios públicos. Si nuestra perspectiva es la de mejorar las condiciones de vida, generar espacios de sociabilidad, parecería pues obvio que sería algo indispensable crear estos espacios. Sin embargo, la sociedad existe desde que seres humanos se encuentran y viven juntos, y ese encuentro tiene un escenario natural, el espacio público. Ese lugar de encuentro hace lo que nosotros llamamos sociedad, se haga real y se haga visible. Entonces, en esencia, el espacio público como lugar de encuentro es un espacio social. En nuestras ciudades queda expreso, en esos espacios públicos se denota el conflicto visual, ha quedado expreso el conflicto social que vive en nuestras ciudades y nuestro país. Y pensar un trabajo de calidad, especulación con las formas, con los espacios, un trabajo eficiente, creativo por parte del arquitecto, pensar que un trabajo de calidad en ese aspecto resuelve ese conflicto y lograr paz social, es en realidad limitado, incluso ingenuo. Puede dar alivio, sí, cierto alivio a las condiciones de vida muy duras que se dan en nuestras ciudades, pero más que eso, poco o nada. En ese sentido, encontramos acepciones del espacio público, tanto de un valor abstracto como de descriptivo. Por ejemplo, aquellos enclaves, asentamientos, urbanizaciones que se han apartado de la ciudad, no solo expresan una negación de la ciudad, sino una negación de la sociedad. Dentro de este modelo también tenemos a los espacios públicos hipercontrolados, muy a la europea, ¿no? Que es un mecanismo de control y exclusión, donde aparentemente, supuestamente, se ha logrado una concordia, una fraternidad, un acuerdo universal, unas prácticas de cortesía y urbanidad, donde se mantienen a raya presencias indeseables. Este es un espacio público de valor abstracto, valores de ciudadanía, civismo, república, bajo un concepto político, que en la realidad es imposible y es excluyente. Eso lo podemos ver en espacios como, por ejemplo, la Comar, lo podemos ver en Arequipa como zonas como Chayapampa, lo podemos ver inclusive en la imagen que la arquitecta Miranda nos mostró de Victoria, si no lo estoy pronunciando bien, ¿no? Por otro lado, tenemos el espacio público que tiene su valor descriptivo, ¿no? La ampliación de la calle, lo que encontramos al salir de nuestra casa, los lugares de encuentro social. Si bien son espacios de reunión, para jugar, para conversar, pueden ser para intercambiar información, también son lugares para la protesta y la revuelta. En tanto, pasa todo, está todo, ocurre todo, es el lugar donde está todo y todo se junta y todo acaba apareciendo. Entonces, cuidado, si nosotros realmente queremos crear espacios públicos, también estamos creando de repente espacios para la protesta, también para la revuelta. Entonces, tomando ese valor descriptivo, si el espacio público es el lugar donde ocurre todo, es el lugar donde discurre todo, como un fluido natural, hoy por hoy es también un lugar para el contagio por el virus, para el virus. Motivado por esta situación, este lugar de encuentro que tiene su escenario natural, el espacio público, se ha convertido hoy por hoy también en un lugar virtual, como lo estamos experimentando hoy día. Finalmente, para no hacerlo muy larga, el espacio público es esa dimensión inestable de hacer vida, de hacer sociedad, casi por una necesidad fisiológica, donde la labor del arquitecto debe ser servicial y de humildad, tanto que debe resolver necesidades reales y se logre objetivos reales. La población, la gente, la sociedad tienen necesidades reales, nosotros debemos de cumplir y resolver y aplicar toda esa profesionalidad desde un punto de vista servicial y humilde a esas necesidades.
Entonces, no es un tema de recoger modelos que vienen de Europa, ¿no? O de cualquier sitio de afuera, sino de establecer criterios que resuelvan y entender cuál es el conflicto social que tenemos. Por eso recogía, y qué lástima que se dé de una manera tan aislada las iniciativas de participación social, por ejemplo, o de la conexión del ser humano con la naturaleza. Bueno, estas son algunas reflexiones que que quiero transmitirle, y que también provienen de ciertas reflexiones del antropólogo Manuel Delgado acerca de lo que es el espacio público y su pertinencia. Muchas gracias. Muy bien, arquitecto Javier Ugarte, por su, digamos, reflexión y comentario. Pasamos en todo caso con el decano regional de ANCA, es arquitecto Edgar Tapia Palacios.